Hola, muy buenas noches, queridos alumnos. El día de hoy vamos a ver uno de los temas más ricos de todo el semestre. Me refiero a la economía virreinal. Y cuando hablo de rico, no necesariamente me estoy refiriendo a las enormes riquezas del virreinato, no me estoy refiriendo al dinero, sino a todas las consecuencias culturales que trajo la economía. Ustedes saben que uno de los principales propósitos de la llegada de los españoles fue la explotación de recursos naturales para la corona. Entonces la economía va a ser el eje de todo lo que va a suceder tanto en América como en Europa. Y vamos a echarle un ojito a este tema de una buena vez. Para comenzar, vamos a dividir esta exposición en tres partes. La primera es el sector agropecuario, que tiene que ver con tanto el ganado como con la agricultura. Vamos a hablar del gran comercio internacional que se llevó a cabo entre las diferentes colonias americanas y con otros países, con otros continentes como Asia, como Europa, África. Acuérdense de que fue bastante intensivo esta actividad que hubo en el siglo XVI, XVII, XVIII. Y finalmente vamos a hablar acerca de la minería, que digamos que es la joya de la corona, literalmente, en ese periodo virreinal. Muy bien. Comenzamos entonces hablando de los cultivos y por supuesto de las crías de ganados que se hicieron aquí en Nueva España. Vamos a remontarnos al siglo XVI, vamos a acordarnos de la época en la que llegaron los conquistadores y estos primeros españoles, estos primeros colonizadores, pues adquirieron una recompensa que eran tierras. Estas tierras hacían que ellos se llamaran terratenientes, es decir, los dueños de la tierra. Tierra, por un lado, y teniente, ¿no? El propietario de la tierra. Estas tierras se les entregaron por los grandes servicios que se le hicieron a la corona española cuando conquistaron América. Y con estas propiedades crearon lo que conocemos como haciendas. Estoy muy seguro que ustedes habrán ido alguna vez a alguna de las haciendas que existen en nuestro bello Yucatán. Y bueno, algunas de ellas son del siglo XIX, pero el origen de las haciendas en este territorio americano se lo debemos a la época colonial, o mejor dicho, la época virreinal. Muy bien, en estas haciendas los conquistadores producían todo tipo de cultivos. Claro, dependía de la región. Nosotros que estamos en una región más tropical, pues podíamos tener cultivos de cacao inclusive, pero por ejemplo no podíamos tener los agaves azules que crecen en la parte de Jalisco, ¿no? Dependía un poquito de la región, por supuesto, lo que se cultivaba acá, pero también podíamos cultivar, no cultivar, sino criar ganado. Los establos, la tradición de los rancheros, todo esto se da durante esta época, porque acuérdense ustedes que los animales, la fauna que ya estudiamos muy al principio del curso, no correspondía con cerdo, ni con reses, ni con otros tipos de ganado que hoy en día solemos comer. ¿Qué había aquí en Mesoamérica? Pues había nuestros bellísimos pavos con su moquito de pavo, había xoloscuintles, la gente aquí se comía, se llegaba a comer a los perros xoloscuintles, pero bueno, esa ya es otra historia. Bueno, entonces hablábamos de las haciendas y la pregunta clave acá es, ¿qué significa hacienda? La palabra hacienda tiene muchísimos significados. Si ustedes van a tramitar, por ejemplo, un RFC que les permite trabajar, van con la Secretaría de Hacienda. La palabra hacienda, en términos generales vamos a hablar, habla acerca de las riquezas. Que las riquezas pueden ser bienes materiales como dinero o pueden ser propiedades como el ganado. La misma tierra es parte de la hacienda. Cuando hablamos de hacienda es una palabra muy, muy antigua que ahorita casi no lo utilizamos para decir, ese gran señor tiene una enorme hacienda. No, 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 no. Ahorita utilizamos la palabra hacienda para referirnos más a las construcciones del periodo virreinal que se dedicaron a producir grandes bienes, ¿no? A las haciendas enequeneras, por supuesto.
es un ejemplo de eso, solo que la explotación del Enequén, al menos en esta región, pues va a tener sus mejores días en el siglo XIX. No entra dentro de este periodo colonial. Muy bien. Ahora bien, tenemos que hablar de qué manera se producían estos bienes agrícolas, estos bienes ganaderos. Como ya se lo estarán imaginando, se utilizaba muchísima mano de obra indígena. Y hay que hacer una aclaración bien grande acá porque mucha gente piensa que se le explotaba al indígena. Y sí, a lo largo del virreinato, del periodo virreinal, hubieron varias acusaciones contra españoles que se pasaban pues, de lanza o como lo quieran decir, ¿no? Se pasaban de tueste y que sí abusaban de la mano de obra indígena, pero hay que decir que inicialmente los indígenas eran remunerados, recibían dinerico, recibían muchas cosas por su servicio. Los indígenas jamás fueron esclavos. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Lo que sucedió es que sí se les veía como un pueblo inferior, un pueblo bárbaro, un pueblo incivilizado, y los españoles, los terratenientes, los conquistadores, debían de encargarse tanto de la educación, que ya vimos cuando hablamos acerca de la religión, hablamos de los grandes colegios, habían algunos para indígenas, así como los otros elementos de la subsistencia como la ropa, la comida, etcétera, etcétera. Todo eso debían de garantizarlo los terratenientes a cambio de la mano de obra indígena, que les digo, inicialmente debía ser todo armonioso, debería ser yo te colaboro y tú me das a mí educación, etcétera, etcétera, pero sabemos que ahí se pasaron a veces. Bueno, este sistema de trabajar con los indígenas se llama encomienda. La encomienda se llevó a cabo todo el virreinato básicamente. Acuérdense ustedes, por españoles principalmente, o sea, toda la gente que fue conquistadora y que tenía a sus encomenderos indígenas. Muy bien, o mejor dicho, los encomendados eran los que trabajaban y los encomenderos eran la gente que tenía a su cargo a todos los indígenas. Muy bien, los indígenas, ¿qué hicieron? Ustedes van al centro de Mérida, van al centro de cualquier ciudad de origen virreinal y van a ver unas grandes construcciones magníficas. También los indígenas construyeron nuestras enormes y preciosas catedrales. Hay que aclarar que además de la mano de obra indígena, contamos con la mano de obra de afrodescendientes. Muy bien, esos afrodescendientes, pues por supuesto, llegaron a estar en una esclavitud, en un estado un poco más injusto, que nos parece hoy injusto. Pero déjenme les cuento el origen de la esclavitud. Es muy, muy interesante porque no lo inventaron los europeos. Cualquiera se pensaría que llegaron los europeos a África y comenzaron a despoblar gente, ¿no? A llevárselas a sus galeones. Pero esto no es así. Realmente los mismos africanos en un origen comenzaron a esclavizar a su gente, que puede ser gente igual de las tribus vecinas, ¿ok? O criminales. La esclavitud era algo muy, muy común en las sociedades antiguas. Estamos hablando de Roma, de Grecia, de Egipto inclusive. Y bueno, subsistía en el siglo XVI, XVII en África. Lo que sí sucedió es que un buen día llegaron los españoles, llegaron los portugueses. Me parece que los portugueses son los primeros en comenzar ese tráfico de esclavos y de repente vienen a hacer comercio como cualquier otro pueblo y les dicen, bueno, nosotros no podemos tal vez ofrecerte armas de fuego que tú sí tienes, pero tenemos mano de obra que te va a salir gratis, ¿no? Es decir, la esclavitud. Y bueno, ustedes saben que luego eso se extiende a todos los países colonizadores, se extiende a Inglaterra, ¿no? Traen un montón pues, de gente afrodescendiente a sus colonias en América. Pensemos, por ejemplo, en Jamaica, pensemos en el Caribe, pensemos en las 13 colonias inglesas. Y bueno, ese es el origen de ese tráfico de gente. Es una historia un poco triste porque al final pensamos que los mismos africanos traicionaron a su gente, pero bueno, son cosas de la vida, cosas que ellos veían con esos ojos. En esa época, bien, muy bien. Ahora bien,
ya que hablamos acerca de toda la producción de esa actividad primaria de agricultura y ganadería, llegó la hora de hablar acerca de el comercio. El comercio es nuestro segundo gran tema y el comercio, ustedes saben que alcanzó proporciones inimaginables. Con ese comercio que se hacía en Nueva España y en general Europa con todas sus colonias, estamos hablando de una primera globalización. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya por fin podía unirse a través de rutas marítimas. Pero quiero que ustedes visualicen cómo eran estas rutas, cómo era embarcarse a la aventura, porque de repente un buen día embarcaban en Veracruz, embarcaban en Acapulco 600 personas, se hacían a la mar, imagínense ustedes, cruzar un océano de, ¿qué será?, 10.000 kilómetros con tantos meses y enfermedades como el escorbuto. Esto hacía que luego llegaran al otro lado del mundo 300 personas, de 600 a 300 personas. Era una locura total. Imagínense la vida de esta gente que vivía en alta mar básicamente, que era su trabajo y que llegó a conocer lugares remotos como la India, como las Filipinas. Acuérdense ustedes que una de las principales colonias fue las Filipinas. Y las Filipinas es un territorio que no tiene grandes riquezas, pero que está estratégicamente ubicado. Su ubicación es maravillosa porque ustedes pueden comerciar con China, pueden comerciar con Japón, pueden comerciar con pues todo ese sudeste asiático que tiene las grandes especias, los grandes productos que realmente valían como el oro. Cuando llegaban aquí a Nueva España, valían su peso en oro. Y más cuando llegaban a Europa. Imagínense ustedes que para poder comerciar con Europa, todos los productos tenían que pasar por la Nueva España. La Nueva España era uno de los territorios más importantes de América, de los más importantes inclusive del gran imperio español. Y bueno, los barcos que se utilizaban en esa época eran las famosas naos o los famosos galeones. El galeón de Manila, el galeón de Acapulco, es un barco muy, muy famoso o una serie de barcos que partían obviamente de las ciudades tanto de Filipinas, Manila, como de Acapulco en Nueva España. Y hacían toda esa ruta por el Océano Pacífico, llegando a estas zonas de Asia que ya platicamos. Uno de los grandes puertos que acabamos de mencionar es Acapulco y tenemos que recalcar que, que esa ciudad era importante durante el virreinato. Ustedes ahorita seguramente se lo imaginan como una zona hotelera, preciosa, moderna, de antro inclusive podría ser, pero en sus días Acapulco tuvo grandes iglesias, tuvo fuertes. Ustedes están viendo ahorita en pantalla una de las fortificaciones en forma de estrella preciosa, que vean ustedes cómo le da la cara al mar. Y esas fortificaciones nos hablan de una época en la que venían barcos y atacaban, algo que vamos a hablar casi al final de esta presentación. Pero ese es el Acapulco colonial que probablemente mucha gente no lo imagina, no lo piensa, no lo sabe. Muy bien, Acapulco, de ahí partían, como les decía, los galeones hacia Manila. Manila es la capital de Filipinas actualmente. Y vean esta imagen de Manila, veanla, eso podría ser Nueva España claramente. El arco de medio punto, vean esa construcción española. Inclusive en la parte de arriba vemos un jinete que probablemente sea Santiago. Santiago era uno de los principales santos españoles, sobre todo, porque los españoles, cada vez que hacían una victoria, invocaban a Santiago el matamoros, el que mata a los moros, a la gente morena, pues. Es algo, yo sé, muy controversial, pero que en esa época era visto como una manera de acabar contra los enemigos de la fe cristiana, ¿no? Que al fin de cuentas era uno de los propósitos de los españoles, o con eso justificaban muchos de sus actos en todo el mundo. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando acerca de esta ruta maravillosa. Vean ustedes en pantalla cómo se cruzaba el océano y llegaban de un lado, estaba Nueva España, y de a la izquierda tenemos a las Filipinas, ¿no? Si nos vamos a la izquierda, desde Acapulco, saliendo de Acapulco, llegaremos a Asia. Y bueno, ¿qué se traía desde ahí?
Lo importante de este gran comercio entre Acapulco y Filipinas eran las especias. Las especias como la canela, las especias como la pimienta, el clavo de olor. La India, piensen ustedes en el curry que tiene un montón de especias, o piensen ustedes en el té chai que incluye bastantes especias. Todo esto tenía que ver con el comercio que se hacía con Asia. Esos eran los productos asiáticos y hoy en día yo creo que no podemos pensar en cómo sería la vida sin la canela, ¿no? Piensen ustedes en el famoso rompope. El rompope es de esta época. Piensen en las monjitas haciendo en sus cocinas, no sé, muchas salsas, moles, los moles que son súper condimentados, que tienen pimientas, chiles. Esto es impensable si no hubiese habido el gran comercio entre Asia y la Nueva España. Por eso es importante este tema, porque toca a nuestras raíces, nuestros gustos, de todo un poco. Otro de los grandes puertos de la época es Veracruz. Veracruz, que sabemos que es mundialmente conocido por los sones, jarochos, que vean ustedes esta imagen. Veracruz tiene, no es casualidad, tiene otro gran fuerte, el fuerte de San Juan Ulúa. ¿Y por qué? De nuevo, son ciudades muy importantes que resguardan comercio, que resguardan grandes productos que valen su peso en oro. Entonces tienen que estar fortificadas. Todas las ciudades que vamos a ver tienen alguna fortaleza. Y bueno, Veracruz está, sabemos, del lado atlántico. Entonces no comerciaba con Asia, sino que comerciaba con los países europeos. Bueno, más concretamente, comerciaba con España, comerciaba con nuestra metrópoli porque los otros países eran enemigos. Específicamente estamos hablando de Holanda, de Francia, Inglaterra, que se dedicaron a hacer piratería y a robarle a España, que eso, pues, esa es la verdad, ¿no? Muy bien. Vámonos ahorita a el otro lado del Atlántico. Pensemos en qué ciudades comerciaban con Veracruz y con otras ciudades que quedaban igual en el Atlántico, en otras posesiones españolas. Por ejemplo, Cartagena de Indias queda siempre en el Atlántico, pero eso ya pertenece a el virreinato del Perú. Y bueno, ellos comerciaban con Sevilla. Sevilla es una ciudad española en el sur, andaluza, donde se baila flamenco y todo lo demás, ¿no? Pero esta ciudad es muy, muy importante porque la casa de contratación donde se hacían todos los comercios con el Nuevo Mundo se hacían en Sevilla, tenía su sede en Sevilla. Vean ustedes qué preciosa imagen de Sevilla, imaginen ustedes qué riqueza habrá alcanzado para tener este palacio enorme con un montón de arcos de medio punto, estas cúpulas magníficas que coronan la ciudad. Sevilla es muy, muy importante hasta hoy en día y de hecho es la capital de Andalucía en España. Bueno, vean ustedes la ruta que se trazaba cuando ustedes partían de nuestros puertos del Atlántico y llegaban hacia el sur de España, pasando el Caribe, por supuesto, y el gran y temible océano. Muy bien, un puerto que casi no se habla, pero que creo que es relevante para nosotros, es Sisal. Sisal se funda en el periodo virreinal, eso poca gente lo sabe, tiene de hecho una casa, un monifato, que tiene tallada la figura de un personaje que es en pura piedra del periodo virreinal, como les digo. Y por supuesto, el fuerte no puede faltar, Sisal también tiene su pequeño fuerte. Sisal era obviamente no tan importante como Veracruz, pero comerciaba con grandes ciudades como La Habana. Vean ustedes el fuerte de La Habana, con su gran puerta, su puente levadizo y de nuevo esta forma típica española con las columnas, con los roleos, es parte de la arquitectura colonial. Y el arco, el gran arco de medio punto. Ustedes saben que La Habana está en Cuba, o sea que esta ya es otra posesión de, de España, del gran imperio español, que siempre es interesante, Cuba pertenecía a Nueva España. Muy bien. Y por supuesto, antes de irnos de la península de Yucatán, tenemos que hablar de la ciudad de Campeche, que hoy en día es súper famosa porque es una de las pocas ciudades
amuralladas que se conservan. Las murallas eran un tipo de defensa, por supuesto, y fíjense, Campeche tiene 8 fuertes. Imagínense qué tan importante eran las mercancías que se movían por acá, por Campeche. Y es que aquí en el sureste lo que se producía era maderas. Bueno, Yucatán, o sea, el estado de Yucatán no necesariamente tiene grandes árboles. Es más, aquí tenemos una vegetación pequeña, espinosa, pero si ustedes bajan por la parte de Campeche que pertenecía a toda la provincia de Yucatán, pues ahí van a encontrar una vegetación más exuberante, van a encontrar ríos inclusive, ahí crecen maderas preciosas como el palo de tinte que servía para teñir la ropa. Y también del otro lado, pensemos del otro lado donde está la zona chiclera, Quintana Roo, bueno, ahí también se producía caoba. La caoba es una madera muy trabajable, es una madera muy bonita estéticamente, roja, y bueno, esas son maderas preciosas que a fuercitas tenían que pasar por Campeche, porque Campeche era el puerto principal de, pues, de la península yucateca. Mérida, sin embargo, fue la ciudad más importante de la península. Acuérdense que aquí se sentaron los españoles y desde aquí era la política, esa visión. Mérida fue fundado no en la costa porque pues se temía que fuera atacada, ¿no? Pero el puerto principal era Campeche. Y fíjense ustedes, entre Mérida y Campeche se hacía un camino para pasar con las mercancías. Esos caminos, esa infraestructura era financiada por el rey porque le interesaba todo ese movimiento de lo que se producía en el interior del estado hacia los puertos. Y el camino se llamaba Camino Real. Ese Camino Real se extendía de hecho hasta Cizal, entonces ahí ya conectabas dos puertos, Campeche por un lado, Mérida y finalmente el puerto de Cizal. Y de ahí, pues ustedes ya saben, para La Habana, de ahí para el Atlántico. Y es que los caminos reales son muy importantes. Este que les digo, el Camino Real de Mérida Campeche, no es el único que existía. Ustedes van a escuchar del Camino Real a Tierra Adentro, que esta es otra historia porque no estamos hablando de puertos, pero así funcionaba el virreinato. Muy bien, para ese entonces, chicos, estamos hablando del siglo XVI, de nuevo siglo XVII, más siglo XVII porque es cuando ya se asienta pues todos los todas las ciudades que se fundan en el siglo XVI, pues España ya se había convertido en una potencia económica. Imagínense ustedes, España con territorios tanto en Asia, en Filipinas, como del otro lado, en América, como Europa, tenía parte de Austria, tenía que ver con Países Bajos, tenía que ver con muchos lugares, realmente muchas posesiones. Todo el mundo era el imperio donde nunca se ponía el sol, imagínense ustedes. Pues fue causa de envidia, causa pues, inquietó realmente a toda la gente que estaba compitiendo, a todos los demás países, y así es como nace la piratería. La piratería mucha gente cree que no es real, quizá por todas las películas que se han hecho como de ciencia ficción, bueno, ciencia ficción no, de aventuras, digamos, ¿no? Pero les juro por mi vida que la piratería existió, así tal cual, los piratas clásicos con sombrero, bueno, no sé si parche, pero así con carabinas, con ese atuendo con el que lo solemos pensar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a la ciudad de Campeche, van a escuchar acerca de Lorencillo, que atacó esa ciudad una cantidad de veces impresionante. Tan es así que al final decidieron en Campeche, ya en el siglo XVIII, poner las murallas, ¿no? Ya era supremamente atacada y evidentemente en Mérida esto sucedió igual. Bueno, se temía de hecho el ataque de los piratas, tan es así que construyeron los grandes arcos que conocemos, Arco de San Juan, Arco de Mejorada, etcétera, etcétera, ¿no? Se pensaba amurallar la ciudad, pero pues al final no se terminó por cuestiones políticas. Ustedes saben que luego cambia un rey y los planes se van a otro lado, ¿no? Ya, o sea, ya estábamos casi en el siglo XIX y bueno, la situación cambió totalmente. En fin, pero lo que sí es importante mencionar es que una de las ciudades, bueno, uno de los reinos que estaban en disputa con España, que se dedicó plenamente a la piratería, ustedes lo saben, fue Inglaterra. Los ingleses eran piratas por excelencia. Si no, si no lo saben, ustedes vean la saga de Piratas del Caribe, ¿no? Creo que Jack Sparrow es inglés. Bueno,
Y algo muy importante en todo esto es la patente de corso. Corso significa saquear básicamente ciudades, barcos, lo que sea. Y había un permiso. O sea, los países estaban tan desesperados por llevarse las riquezas de España que emitían ellos, daban permiso a sus ciudadanos para que sean piratas. Imagínense eso. O sea, realmente todo el mundo quiso depredar de España y es que España no se llevaba tantas riquezas del Nuevo Mundo. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero las ciudades americanas sí llegaron a ser bastante ricas. Muy bien. Bueno, y en todo ese ambiente de piratería, de ataques, es necesario decir que la administración tenía que cambiar para Yucatán porque necesitamos tomar decisiones acá y necesitamos que esas decisiones sean autónomas. Imagínense ustedes que antes para comunicarse con un extremo u otro del país tienen que utilizar barco. ¿Y cuántos días iba a tardar esto? Pues muchísimos, ¿no? O sea, habría que llegar a Veracruz, de Veracruz cruzar todo el camino de Cortés entre los grandes volcanes y llegar a la Ciudad de México. Para evitar todos estos problemas de comunicación y tomar decisiones rápidas, al menos aquí en Yucatán, se estableció algo que se llama Capitanía General. Las capitanías generales están gobernadas por un militar, un capitán general, y desde aquí se pueden hacer todos los movimientos de defensa, sobre todo en Campeche y como ya hemos hablado en otras ciudades. Hay otras ciudades de la península que no hemos mencionado, que igual fueron puertos, que igual fueron fortificados. Pensemos en el famosísimo Bacalar, Salamanca de Bacalar, que queda del otro lado, queda en el estado de Quintana Roo actualmente. Entonces ya tenemos Campeche, tenemos Izal, tenemos Bacalar. Son algunos de los grandes puertos que hubieron de este lado del país. Muy bien, y ya que hablamos acerca del comercio y de sus enemigos, es muy importante hablar de la minería. La minería fue la actividad principal de Nueva España. O sea, si no hablamos de minería en este tema de economía virreinal, no sé qué estamos haciendo. Y les voy a decir por qué. Bueno, ustedes, imagínense ustedes, ya se hizo el comercio con todas las especies, con todo lo que se criaba en las haciendas, ¿no? Se hizo el comercio entre los diferentes puertos del Imperio Español. Y una vez que se iban a ciudades exóticas como la India o China, los chinos apreciaban muchísimo los metales que venían de América. Bueno, seguramente han escuchado la leyenda del Dorado, que está asociada con las grandes riquezas que habían en América. El Dorado es más realmente de la zona andina, del sur del continente, pero México, bueno, mejor dicho, la Nueva España, era bastante rica en minerales, como lo es hasta la fecha. Y ustedes imagínense que era tan importante la plata que se producía aquí en América que los chinos decían, esta moneda de plata, esta moneda que viene de Nueva España, te la acepto, te la compro, me interesa. ¿Por qué? Porque es de altísima calidad y bueno, la moneda española, la que se producía aquí en la Casa de Moneda, pues fue famosa internacionalmente. Es muy importante la minería porque financió gran parte de las hazañas del Imperio Español. En esa época, acuérdense que España estaba en guerra con medio mundo, tratando de conquistar nuevos territorios, estaba en expansión, y cuando un imperio es tan grande, necesita muchísimos recursos. Entonces la minería, esa joyita que descubrieron en el Nuevo Mundo, se explotó hasta no más poder. Y bueno, una de las pruebas de que la minería era importante es esa edificación preciosa que yo les recomiendo visitar si van a Ciudad de México. Se llama el Real Colegio de Minas, el Real Seminario de Minas, o mejor dicho, hoy lo llamamos el Colegio de Minería. O sea, imagínense, en el colegio de minería se creaban expertos en ese tema. O sea, era tan importante las minas que teníamos minerólogos, teníamos físicos, teníamos ingenieros, gente que estaba relacionada con este mundo de la explotación minera, ¿no? ¿Cómo vamos a construir la mina? Ah, bueno, hablamos a tal ingeniero para que nos diga cómo podemos cavar, qué tipo de suelo tenemos, geólogos, geología, todos estos conocimientos típicos de las ciencias duras y puras del siglo XVIII
se estudiaban, se enseñaban en el Real Seminario de Minas. Y como lo hemos mencionado anteriormente, el mineral más importante, al menos en Nueva España, no era el oro, no era el bismuto, no eran bronce, era la plata. La plata es tan famosa que seguramente han escuchado la palabra onza, la onza de plata, que si ustedes tienen el chance de comprar la moneda, pues no se devalúa. ¿Por qué? Porque es un mineral precioso y el oro y la plata siempre, siempre se aprecian, sobre todo en tiempos de crisis. Es decir, siempre van a la alza. Vamos a hablar igual un poquito de las grandes ciudades que se fundaron en torno a la minería. La minería dio pie a grandes ciudades que hoy día existen y que fueron riquísimas, no solo en dinero, que obviamente estas ciudades eran supremamente poderosas, sino que en arquitectura. Imagínense ustedes que toda la riqueza que se generaba, pues se expresaba en el poder, se expresaba en los grandes monumentos, como sucedió en Tasco, por ejemplo, en Tasco Guerrero, tenemos una iglesia preciosa, barroca, llena de ornamentos, impresionante, que es Santa Prisca. Iglesias altísimas, que si ustedes entran están llenas de oro, altares que verdaderamente pues, llaman la atención por su detalle, por las esculturas pequeñas que tienen. Y ahí es donde se ve que estas ciudades fueron ricas, prósperas, gracias a la minería. Bueno, como les decía, una de esas ciudades mineras es Tasco, otra de ellas es Zacatecas. Vean ustedes qué precioso es Zacatecas, eh, una ciudad hecha de cantera rosa, o sea, de piedra, por donde quieras que lo veas. Vean ustedes esta plaza con la fuente, ese ambiente, esa atmósfera que da, ¿no? Guanajuato, que es muy, muy conocida porque está entre cerros. Vean ustedes esta imagen preciosa donde se ven las casitas de diferentes colores. Por supuesto, es vibrante, es el centro de Guanajuato y es una de las ciudades mineras. Y finalmente, Real de 14. Real de 14 es un caso muy curioso porque hoy día es un pueblo fantasma que sí, 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 hay gente viviendo allá porque vive de turismo, pero pues ya no se dedica a la minería. Se les acabó ahí las vetas de plata y bueno, pues ese es desgraciadamente el futuro de esas grandes ciudades que si bien fueron poderosas en un tiempo, cuando se acaba el recurso, pues no hay más que hacerle, ¿no? Y sobre todo, fíjense ustedes que Radio 14 no se puede dedicar a otra cosa, es en pleno desierto, eh, y pues ahí pues obviamente no pueden hacer haciendas, o si las hay, pues no son haciendas tan prósperas como habría en Veracruz, como habría en otras regiones, sobre todo de esta zona fértil del país donde están los volcanes, pues, pues obviamente no se puede alcanzar en el desierto, ¿no? Y sin embargo, habían de todo esto que les estoy comentando, haciendas rancheras, ganaderas, ¿no? Este, bueno, pasamos ahorita a hablar de las rutas que se seguían con estas minas. Acuérdense ustedes de los caminos reales que ya platicamos, donde el comercio se está haciendo, se está realizando bueno, en esta zona principalmente de plata, ¿no? O sea, las grandes minas hacían que la plata se transportara al puerto de Veracruz, por supuesto, que pasara por Campeche. En esa zona pasaron minas, o sea, pasó oro, pasó plata, y por eso era asediada igual por los piratas. Este camino en particular, el que les estoy comentando, es el gran camino real de tierra adentro, que ustedes vean, pasa por Ciudad de México, pasa por Zacatecas, pasa por Guanajuato y se interna inclusive en lo que hoy es Nuevo México. Es un camino que es una herencia, es un patrimonio de estas dos naciones, de México hoy en día y de Estados Unidos. Y bueno, lo que les comentaba, esa gran moneda que era apreciada inclusive en China, fue llamada el real de A8 o el peso. Vean ustedes por qué le llamamos peso a nuestra moneda. Viene de una tradición muy, muy antigua. Y es muy curioso porque en esa época, para que no les hicieran chafa, porque luego había gente que raspaba las monedas y le quitaba la plata y luego las fundía de nuevo, bueno, lo que hacían era pesar el material, ¿no? Por eso se llama peso de alguna manera. Y las grandes monedas, como la libra esterlina, pues están hablando de una unidad de peso, ¿no? De la libra, la onza, el peso.
Todo eso es medible con una balanza y, bueno, tiene que ver con su peso en plata, ¿no? De qué tan valioso bueno, está relacionado con el- la materia, con el peso, con esa unidad física. Muy bien, bueno, esta moneda fue utilizada en todo el Imperio Español. Tenemos pesos en Colombia, pesos en Argentina, pesos, por supuesto, en esas tierras. Inclusive en Cuba me parece que hay peso cubano, además de la segunda moneda que maneja el país. Entonces, como les decía, esa moneda fue una moneda global y ha llegado la hora de hablar qué pasó con tanta riqueza que se extraía en Nueva España. Y es importante esa pregunta porque luego la gente piensa, bueno, España colonizó a América, a Nueva España, y sacaron toda la riqueza y se la llevaron. Y la verdad es que no es tan así. Bueno, en el siglo XVIII con las reformas borbónicas sí se va a querer explotar muchísimo más a América, pero siglo XVI, siglo XVII, la mayoría del tiempo que estuvo la época virreinal, lo que se extraía era una parte, apenas una parte para España. Esa parte que se extraía era el quinto real, así se llamaba, porque era un quinto de todas las riquezas que se producían tanto en las haciendas como en las minas. El quinto real se llamaba así porque pues se le daba a la corona española y como ya hemos dicho, eso servía para financiar pues, las grandes campañas alrededor del mundo. Y todo lo demás, estamos hablando de cuatro quintos, imagínense ustedes, pues se quedaba en Nueva España. Ya hemos hablado de que al final de cuentas habían colegios, habían grandes catedrales que no cuestan, o sea, no cuestan poquito. Ya hablamos de los grandes retablos bañados en oro. Todo el patrimonio que hoy en día vemos, los grandes edificios civiles, porque acuérdense que no solo hubo arquitectura religiosa, hubo arquitectura civil, militar, todo eso, las enormes murallas que rodean Campeche, pues salía del dinerito. Entonces, ¿dónde quedó la gran riqueza que sacaban de acá, de, de Nueva España? Pues en el patrimonio colonial que hoy día vemos en nuestras ciudades. Ustedes van al centro, está la invitación a ir al centro histórico de Mérida y van a ver ustedes dónde está la gran riqueza de la Nueva España. Hay que hacer una precisión. Aquí en Yucatán, pues sabemos que no hay minas y la riqueza no fue tan grande. Y cuando ustedes visitan el centro histórico de Mérida, ven pues edificios muy, muy severos, muy austeros, donde casi no hay este oro que les hablo. Las fachadas no tienen pues tantos adornos. Piensa en Catedral de Mérida, ¿no? Que es los volúmenes puros. Que sí es cierto, tiene que ver con el Renacimiento, con el estilo de esa época, pero también porque aquí no habían grandes riquezas. Las grandes riquezas están en las ciudades mineras, están en los grandes puertos como Veracruz y Campeche, y bueno, por eso les digo que hablar acerca de economía es muy bonito, porque hablar de economía es hablar acerca de nuestras ciudades, que hoy en día pues tenemos en todo este bello país. Bueno, vamos a hablar entonces ya de las conclusiones. Y vamos a ver todas las repercusiones que tuvo la economía virreinal. Como les he dicho, la creación de todo ese patrimonio, la fundación de Zacatecas, la fundación de Durango, la fundación de todas estas ciudades, Acapulco, se tiene que ver, por supuesto, con la economía, pero también las tradiciones, toda esta mezcla cultural que se hizo con los ingredientes de la India, con los ingredientes de España, el trigo, el cerdo que venían de Europa, pues, al final de cuentas, creó gran parte de nuestra gastronomía. Nosotros los mexicanos presumimos muchísimo acerca de lo que comemos, decimos que es patrimonio, pero es imposible pensarlo sin pensar en el gran comercio que hubo en los siglos XVI al XVIII. Imagínense ustedes la repercusión hoy en día. Y por supuesto, es importante hablar acerca de mestizaje biológico. Y no decir solamente que hubo españoles con indígenas, sino ustedes recuerden la gran diversidad de castas que había en Nueva España, ¿no? Que había mulatos, que es fruto de la población afrodescendiente con población española. Y habían castizos, y habían gente en el aire, y habían criollos, y había una infinidad de castas.
toda esta hibridación es un mestizaje que surge de, pues, de este gran comercio, les digo, entre África, Asia, Europa, ¿ok? Cuando ustedes piensen en economía, piensen en toda esa maravilla que se generó a partir del gran comercio y que hoy llamamos México, que es un país hermoso, chulísimo, como lo hemos dicho antes. Bueno, aquí cerramos este tema. Les recuerdo que este, esta, este, esta exposición está vinculada con una actividad, con un formulario que tienen que llenar después de escuchar este video. Y está, aunque está un poquillo largo, está bien sencillo. Todas las palabras que van a aparecer se dijeron acá. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Así que espero que les haya gustado este tema, que les digo, abarcó un poquito de todo. Habló desde los animalitos, de las haciendas, de las ciudades, de la minería, todo. De la piratería inclusive, ¿no? Yo sé que estuvo denso, pero es fundamental para entender Nueva España y entendernos como mexicanos. Así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima edición. Bye.